Estos pedidos formulados por los fiscales a Última Hora y ABC Color violan claramente el artículo 29 de la Constitución de la República, que habla de la libertad del ejercicio del periodismo, que entre otras cosas señala que los periodistas no serán obligados a revelar sus fuentes de información. La consulta hecha a varios expertos en materia de libertad de expresión y de prensa, así como del ejercicio del periodismo, ya la trasladamos también a Fátima Garay, que estuvo haciendo una recopilación de las opiniones al respecto. Fátima. María Teresa, varios periodistas y expertos en derechos humanos opinaron acerca de este hecho. Comenzamos con el comunicador Alcibiades González del Valle. Él calificó como una actitud de presión y amedrentamiento hacia la prensa en general la intimación que realiza el Ministerio Público hacia el diario Última Hora y ABC Color, donde solicitan nombres y apellidos de periodistas que redactaron artículos relacionados al expresidente de la República, Horacio Cartes. Es un mensaje para instalar el miedo, dice Alcibiades González del Valle en la siguiente nota. Mi postura es obviamente de rechazo, porque no es posible que se esté presionando a la prensa para que deje de publicar determinadas denuncias, ¿verdad? Además, no sirve para nada, porque la Constitución le ampara al periodista a no dar a conocer su fuente. De manera que si el juez le llama al periodista y le dice: ¿y a usted quién le dio esta noticia? El periodista tiene derecho: y juez, ¿y a usted qué le importa? O sea que no sirve para nada, lo que es puro amedrentamiento. Porque ¿cuál sería el final de este cuento? Nada. Va a terminar en tratar de instalar el miedo en los periodistas que están en los medios independientes, ¿verdad? De manera que es una arbitrariedad, ¿verdad? Y es un disparate y que no va a tener ninguna conclusión. Claro, efectivamente, como lo dice Alcibiades González del Valle, la respuesta obvia de estos medios de comunicación será un no rotundo al pedido de la Fiscalía. Pero de todas formas, Fátima, el miedo queda instalado. Le consultamos a la periodista Estela Ruiz Díaz, que es analista política, además de comunicadora, qué opina referente a esta intimación. Ella decía que es un claro mensaje de cómo será actualmente el escenario con este nuevo gobierno respecto al manejo de prensa que viene desde la clase política y también del Ministerio Público. Sería como una advertencia que están realizando con esta presentación, y también aclaraba que si en verdad la Constitución se cumple en Paraguay, los periodistas están protegidos. Caso contrario, si los propios organismos encargados de realizar una persecución penal y representar a la sociedad son los que violan la ley, allí sí estamos en problemas. Lo que decía la periodista Estela Ruiz Díaz. Entonces, solicitar el nombre del periodista que redactó una determinada nota es ilegal y tiene un fin que para mí no es para ahora, sino para después. Es como tratar de encorsetar a la prensa hacia una determinada línea de no crítica hacia el poder que está hoy en el gobierno. Para mí eso es demasiado claro. Estos fiscales no pueden desconocer lo que dicta la Constitución Nacional, que es muy clara con respecto a la libertad de prensa y libertad de expresión. Creo que esto tiene un mensaje a futuro, un mensaje de amedrentamiento. ¿Recabaste más opiniones al respecto, Fátima? Sí, María Teresa, y el periodista Luis Vareiro opina que el Ministerio Público no precisamente era información lo que realizaba con esta petición o este oficio, sino una directa, sino amedrentar a la prensa. Decía que no encuentra lógica. ¿Por qué? Porque los artículos que escribieron tanto en Última Hora como en ABC Color se basaron en declaraciones públicas que habían realizado autoridades de la propia clase política, ¿verdad? Que se plasmaron en un material periodístico. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el Ministerio Público? ¿Por qué quiere los nombres de estos periodistas? Lo que decía Luis Vareiro. El objetivo de los agentes del Ministerio Público, en realidad, no es obtener información, es amedrentar.
lo que están queriendo es que un medio de comunicación revele la identidad de un periodista que escribió una crónica. ¿Para qué? Para citar al periodista. ¿Para qué? Para que el periodista revele su fuente. Eso es atacar el corazón mismo del trabajo de la prensa. Y está directamente vinculado con la acción que inicia el expresidente Horacio Cartes, que está queriendo controlar los medios que no son de su propiedad. Ese es el objetivo final de esto. Es muy grave lo que pasó. La cuestión jurídica propiamente, digamos, un detalle porque en realidad el medio no tiene por qué responder. O sea, jamás tiene por qué revelar cuál es el periodista que escribió la crónica. Y el periodista menos todavía. Nosotros tenemos tenemos rango constitucional en ese sentido y no tenemos ninguna obligación de revelar la fuente. Pero el que lancen este tipo de cosas es lo que en la jerga común se llama correr con la vaina. Es decir, ojo con lo que publiquen, porque este es el escenario ahora. Así escuchábamos opiniones de nuestros colegas periodistas con respecto a esta actitud bastante llamativa del Ministerio Público, Fátima. Pero también tenemos expresiones de abogados expertos en temas constitucionales. Sí, María Teresa, entre ellos el abogado Ezequiel Santagada, que es experto en derecho constitucional y también derechos humanos. Él decía que es una clara violación a la propia Constitución Nacional y que también tiene un mensaje de autocensura que pone en grave riesgo a la democracia de nuestro país. Es por eso que decía que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, debería evaluar y analizar los mecanismos de control de las investigaciones que realizan sus agentes fiscales. Escuchemos la nota. Uno, para amedrentar. Lo otro, por desconocimiento de la ley. No hay término medio en todo esto. Y acá sí hay una responsabilidad institucional del Ministerio Público. Si bien los fiscales tienen libertad para investigar y tienen independencia para investigar, no es la primera vez que hay conflictos en el marco de una investigación por la convocatoria a periodistas. Yo recuerdo el caso de Mabel Renfeld cuando la citaron a declarar por el caso Audios. Sí, la citaron y ¿qué respondió? Me amparo en los artículos 26 y 29 de la Constitución y no respondió nada. Pero ¿esto qué genera? Y genera en muchos casos en gente no, digamos, en periodistas no tan conocidos a veces o que realmente su única fuente de ingreso es trabajar en ese medio y autocensura, miedo. Entonces, si me van a estar convocando judicialmente, si eventualmente voy a tener que estar pagando abogados o voy a estar señalado por tal o cual cosa y me dedico a hablar de otro tema. Entonces, ¿qué genera eso? Autocensura. ¿Qué genera eso? Un debilitamiento de libertad de expresión. Y ahí perdemos todos.